Bueno, les comentamos sobre la votación en el principio de Arriba Gente del proyecto de ley de salud mental, sobre el que hemos venido hablando a lo largo de muchas semanas en Arriba Gente, con diferentes puntos de vista, con quienes obviamente defendieron y llevaron adelante el proyecto y obviamente lo votaron y, por ejemplo, lo aprobaron en Cámara el pasado martes. La Comisión Nacional por una Ley de Salud Mental, de una perspectiva de derechos humanos, ha cuestionado varios puntos y bueno, en su momento se habló de que se estaban realizando determinados aportes y aquí en la mesa de Arriba Gente de alguna manera había quedado planteada un poco la esperanza de que esos aportes, de que esos cuestionamientos se vieran reflejados finalmente en la ley de salud mental. Aparentemente las diferentes organizaciones no vieron que ello fuera lo que aconteció en definitiva y hemos vuelto a invitar a Cecilia Baroni, una de las integrantes, para dialogar justamente sobre el tema. Un placer, Cecilia. Hola, bienvenida, buen día, ¿qué tal? Bien, bien. Bueno, sí, un poco frustradas las esperanzas, podríamos decir, que creo que en la última conversación que manteníamos se esperaba que fueran escuchados de otra manera ciertos reclamos que se realizaban, ¿no? Sí, bueno, el otro día decían esto del vaso medio lleno y medio vacío, ¿no? Entonces, bueno, dan ganas de festejar, pero también ganas de decir, porque está bueno tener un nuevo marco legal, o sea, está, y además es lo buscado y esperado hace mucho tiempo, pero claro, después cuando de los puntos que nosotros tratábamos, en realidad se escucharon algunos, como por ejemplo poner fecha de cierre, que el otro día lo adelantábamos, sí, a los asilos y a los hospitales monovalentes. Pero claro, después en realidad da pena que una ley de salud mental esté en clave de trastorno mental, ¿no? Que en realidad capaz que ayer cuando nos invitaban para venir acá al programa, nosotros decíamos, bueno, capaz que hay cosas que para la gente que no está muy en el tema, hoy no son relevantes, porque lo importante, y eso es cierto, es que tenemos una nueva ley, ¿no? Y que viene, digamos, a tapar muchos agujeros, porque imagínense, como la otra vez les contaba, que la ley actual era de 1936, entonces, claro, se derogan y se pone a tono algunas cosas, y también es cierto que en otros países este tipo de leyes ha quedado encajonada, ¿no? Entonces también habla muy bien del proceso en nuestro país, que se haya podido seguir y culminar y bueno, y aprobar. Ahora hay que seguir todo lo que tiene que ver en la reglamentación. Ahora, uno de los puntos más preocupantes tenía que ver con esta clave en trastorno mental, que si después está bueno que la gente pueda ingresar el documento, porque en realidad realmente va a poder ver que ahí en términos de derechos se cambian algunas cosas, como que el usuario puede elegir y exigir, sí, algunas cosas, y para eso hay que formarse en derechos, ¿no? Inclusive lo que tiene que ver con las terapéuticas, y eso está plasmado en el actual articulado. Pero claro, después, al estar definido en clave de trastorno mental, lo que pasa es que muchas personas, si no están diagnosticadas como trastorno, no van a poder usar algunas prestaciones o algunos servicios. Sobre todo estamos hablando de las personas que podrían acceder a más planes sociales, si se quiere. O sea que todavía ahí hay una diferencia en las cuestiones económicas y de acceso, ¿no? Que eso es lo que más nos preocupa, por lo menos los que trabajamos más en una línea que tiene que ver con salud mental y pobreza, digamos, ¿no? O sea, la gente que tiene recursos, bueno, capaz que se puede mover de otra manera. Y luego, en términos de derechos, que creo que es importante también, acá va a haber como, digo, porque hay que estar atento para todos los cambios que se vienen, pero en términos de derechos, sobre todo, está bueno que la ciudadanía sepa, sobre todo los que tienen mutualista, que se alargan los días de derecho a internación. Hoy son 20, ¿no? Hoy eran 30 y ahora son 45. Bien. Lo cual eso también está bueno que la gente lo sepa, porque la gente tiene derecho a exigir, ¿no? O sea, cuando estamos hablando también en clave de derechos humanos, tiene que ver con empezar también a cambiar la cabeza y la cultura. ¿Y eso queda ya vigente a partir de la reglamentación? A partir de la reglamentación, a partir de la promulgación. De que ya se empieza a promulgar, empiezan a correr muchas cosas, entre ellas también el plazo para empezar el plan nacional y el cronograma para el cierre y la apertura de los dispositivos sustitutivos. O sea que en realidad también en esto bueno, no hay descanso, ¿no? En esto de ponerse de nuevo como a trabajar. Y bueno, y lo otro que quedó, que creo que ahí fue como, por lo menos en eso la comisión también va a estar muy atenta, es que lo que va a ser el órgano de contralor o las figuras de inspección en relación a
también a que se cumpla, en realidad que no se violen los derechos, ¿no? En situación de encierro y en estos, bueno, hablábamos la otra vez, estos edificios enormes, muchas veces la gente está propensa también a que se violen sus derechos más básicos. Entonces, bueno, quedó para adelante un proyecto donde se van a ver estas figuras y donde se va a tratar porque en realidad en el Parlamento hubo acuerdo entre algunos en que este órgano asesor, que ahora en la ley es una comisión, que el defecto es que es honoraria, entonces también eso hace que, bueno, cómo va a trabajar algo que lleva mucho, en otros países lleva mucho trabajo, los órganos de contralor, siendo honorario hay que ver cómo se maneja, pero bueno, se dejó para otro proyecto, lo cual nos va a poner a trabajar. Es una Comisión Nacional de Contralor que dependería del Ministerio. Exactamente. Bueno, en general, la Comisión Nacional por una Ley de Salud Mental en Perspectiva de Derechos Humanos y los organismos internacionales dicen que tiene que estar afuera, ¿no? Claro. Decimos que tiene que estar afuera. O sea, a ver, digo, si no, es como que se da un contrasentido. Es de Contralor, pero dependiente del Ministerio. Exactamente. Fue un punto crítico de la discusión, ¿no? Sí, aparte fue lo que ha funcionado en 80 años, imagínense, y además, mal, ¿no? O sea, nosotros teníamos dentro del Ministerio la figura del inspector del psicópata. Eso ahora también se deroga y ahora aparece esta comisión de Contralor, que además tiene una configuración bastante compleja, lo cual está bueno porque también, por ejemplo, está previsto, una de las cosas que nosotros queríamos era que los usuarios participaran ahí, los familiares, o sea, no solamente técnicos, porque muchas veces también entre técnicos se tiende a... bueno, si hay alguna cosa, nos tapamos para que se hacer corporativo. Sí, exactamente. Entonces, bueno, en este caso hay una comisión de Contralor honoraria, dependiente del Ministerio. Y bueno, la idea también es, bueno, seguir peleando para que la reglamentación sea lo más independientemente posible, ¿no? También entra lo que adelantamos la otra vez, la figura de algunas funciones que va a tomar la institución de derechos humanos, ¿no? Pero bueno, en realidad ese es como un panorama en el cual nos vamos a tener que empezar también a mover. ¿Pueden tener todavía algún tipo de incidencia en la reglamentación o a partir de ahora, digamos, no hay posibilidades de modificaciones de algunas cosas? Es decir, uno no tiene muy claro en los pasos, digamos, parlamentarios y en los pasos ejecutivos. Bueno, perfecto, sale la ley, ahora se viene la reglamentación. ¿Hay todavía en ese periodo posibilidades? Sí, yo creo que sí, que hay posibilidades. Lo que pasa que también de todo este proceso, donde a veces uno, por lo menos del lado de las organizaciones, el otro día hablábamos, hay un simulacro de participación o es una participación donde se escucha y se hace como si se escucha y después se hace lo que se quiere. Sí. Entonces también yo creo que ahí la Comisión Nacional o las organizaciones, digamos, lo que vamos a tener que evaluar es si vale la pena el esfuerzo, porque también hay que ver si la energía que uno pone en eso después realmente se ve contemplada o es solamente para que se diga que se participó y entonces somos más progresistas por eso, ¿no? Entonces, bueno, en realidad yo creo que sí, que hay posibilidades en la reglamentación y en el plan de incidir, pero también hay que poder evaluar si esas posibilidades son reales, si hay lugar para eso, ¿no? Acá, por lo menos en estas dos cosas importantes, no lo hubo. Y no lo hubo solo con nosotros, sino, vuelvo a decir, con esta cuestión de que a nivel internacional y a nivel de todas las redes se estaba pudiendo observar esto. ¿Qué va a pasar con esos hogares, con esas casas de familia que hoy albergan a pacientes psiquiátricos, por ejemplo, de las colonias psiquiátricas, que en este plan de externalizar a esos pacientes ya están insertos en la comunidad a través de esas casas? ¿Siguen existiendo a partir de esta ley? ¿Los contempla esos espacios? Y sí, lo que pasa que en realidad esos espacios lo que tendrían que ser es reforzados y además en el momento, bueno, ¿quién controla también esos espacios, no? Porque una de las preocupaciones también es que esos dispositivos, porque ha pasado en otros lugares y también estos mismos a veces se vuelven mini manicomios, ¿no? O sea, cambiar la lógica tiene que ver también por ejemplo, ¿cómo proteger el patrimonio de esas personas o esos pacientes? ¿Sabes por qué? Tras un paralelismo con lo que pasó en Río Branco, con esos adultos mayores que estaban totalmente es que cuando hacinados pasa eso, en un lugar sola. Tremendo, ¿no? Claro. Y la persona responsable abusaba de lo que eran sus potestades para hacer cobro de las prestaciones sociales que tenían, ¿no? Totalmente. Es que a veces somos más peligrosos los que nos creemos cuerdos de los que estamos en situación de vulnerabilidad, porque en realidad pasan estas cosas. Pero esas cosas pasan cuando hay abandono
y cuando no están los contralores funcionando, ¿no? Digo porque ayer también nos preguntaban de la producción de las casas asistidas de ACE. Funcionan bien por ahora porque hay contralor. Porque digo, en realidad los 1000 pacientes que están en las colonias psiquiátricas, la mayoría de ellos están abandonados. No tienen a nadie que los vaya a ver. Exactamente, ¿no? Y los que los van a ver hacen un esfuerzo, pero obviamente no van a ver a los 1000, van a ver a sus familiares o a sus amigos. Claro. Digo, porque en realidad también ahí hay que tratar de no lastimar a la gente que se hace cosas, ¿no? Digo, pero en realidad yo creo que va a llevar mucho trabajo, pero cuando se está, hay cosas que se pueden evitar. Cuando no se está, es cuando aparecen todo este tipo de situaciones. Y sí, va a haber que empezar a pensar, va a haber que una de las cosas que no queda muy clara y que eso va a ser la reglamentación, cómo es el entrecruce con el Sistema Nacional de Cuidados, o sea, hay muchas cosas que están pasando y que se están aprobando, digamos, ahora en nuestro país, que son solidarias con esta ley. El tema es poder realmente pensar una ley para todos, porque la salud mental tiene que ver con cómo estamos todos, como yo les adelantaba el otro día, y no solamente con aquellos que pueden haber sufrido algunas situaciones donde los lleva a un diagnóstico específico. Entonces, bueno, tiene que estar funcionando el Sistema Nacional de Cuidados, tiene que estar funcionando también las prestaciones del MIDES en relación a los refugios o también a las casas, todo lo que tiene que ver con espacios de referencia, de cultura, de sostén. En general, yo les adelantaba la otra vez también que cuanto más sostén y más redes, menos crisis y menos padecimiento, ¿no? O sea, en general lo que nos hace enfermar y padecer tiene que ver con esto de la soledad y el abandono. Y está muy bien el ejemplo que vos traías hoy, porque también a nivel de que nosotros vamos envejeciendo, parece que también nos vamos quedando más solos, ¿no? Entonces, bueno, cuidemos también todo lo que tiene que ver con todas las franjas etarias, ¿no? Que en realidad en este proyecto al final quedan comprendidas las personas con diagnóstico de trastorno y los niños. Después en el resto parece que no, que hay agujeros, ¿no? Los jóvenes, pero bueno, en realidad es como todo un esfuerzo que hay que empezar a hacer. Cecilia, uno ha escuchado también durante estas semanas como definiciones críticas con respecto a la ley por parte de los psicólogos, como un apartamiento, digamos, del tema salud mental. ¿Cómo queda finalmente en la ley este tipo de tratamiento, el trabajo de los profesionales de la psicología? Sí, queda como muy inespecífico, ¿no? Pero en realidad, por cuestiones que tienen que ver con quién da las altas, con quién da las firmas, obviamente queda todavía el poder muy centrado en la medicina. Hay un lugar para la psicología y hay otros técnicos que ni aparecen, que tendrían que aparecer, como los trabajadores sociales, como los enfermeros, como los terapeutas ocupacionales, psicomotricistas. En realidad hay casi como un balance, pero sigue siendo una hegemonía y una mirada sanitarista, ¿no? Y administrativa, digamos, claro. Que ojalá pueda darse en todas las partes que habla del abordaje comunitario y del abordaje primario. Lo que pasa es que, claro, es como todo tan agarrado por las pinzas que, bueno, que va a haber una apuesta muy grande a esto de la reglamentación, ¿no? Claro, porque además, digo, se da el caso, por lo menos por la experiencia que uno ha tenido, lo hemos hablado con infinidad de psicólogos que han venido a nuestro programa a hablar del enorme problema que estamos teniendo con las situaciones de depresión. Y se hablan de tratamientos que en muchos casos tienen que ser prolongados y que, por ejemplo, no son contemplados por las mutualistas, porque, digamos, está tremendamente limitada lo que ofertan u ofrecen para el común denominador de la gente. La canasta de prestaciones le llaman. Exactamente, que comienza a transitar por una situación de depresión que sabemos perfectamente las derivaciones que puede llegar a tener no solo en lo personal, sino en el ámbito familiar. De alguna manera, dentro de los derechos, digamos, que estábamos hablando al principio, de cosas que vamos a tener que acostumbrarnos a que son nuevas a partir de la reglamentación de esta ley. Este tipo de cosas no están contempladas, es decir, el tema de lo que ofrecen las mutualistas seguirá siendo igual, o hay algún otro derecho que podamos tener como ciudadanos de tener una extensión, por ejemplo, a lo que ofrecen en tratamiento psicológico. Sí, lo que pasa es que vieron que ahí las mutualistas tienen que ver más con lo privado y no tanto con lo público, pero en realidad se puede, yo creo que
a ver, en este marco creo que todo lo que podamos hacer para cambiar lo que esté mal hay que poder hacerlo, ¿no? E inclusive esto, en la terapéutica de determinadas problemáticas también habría que revisar si la persona solamente quiere hacer una psicoterapia o necesita fármacos o necesita otro tipo de terapias, claro, con más frecuencia, que no sea solamente esto que vos decías hoy, las prestaciones, que parece que terminamos siendo todos robots. Todos necesitamos una sesión terapéutica por semana y parece que por ahí viene la cosa. Y capaz que necesitamos otras cosas. Pero además, o un conjunto de cosas. Limitar en un periodo de tiempo una prestación, digo, no aplica exactamente a toda de pronto una persona Totalmente. podrá resolver su problema, su patología en un mes o en 2 meses, y otra persona puede tener una situación crónica y necesita asistencia permanente. O sea, eso de encasillar o encajonar en un periodo de tiempo no parece muy adecuado, ¿no? Porque obviamente las patologías no son las mismas y los pacientes no son los mismos. Y los procesos no son los mismos. A veces en estas cuestiones de la depresión puede ser que sea por un hecho que pasó hace 10 años y capaz que la atención no era 10 años atrás, sino que es ahora, ¿no? Con los consumidores problemáticos, pregunta una televidente, ¿qué pasa? Sí, bueno, eso es una de las buenas cosas que sí escucharon, que tiene que ver con, y que lo cambiaron en diputados, y que tiene que ver con haber cambiado la carátula, porque una cosa es el consumo problemático y otra cosa es pensar que por consumir, ya que tenemos otra legislación, uno podría llegar a tener una patología, ¿no? Entonces, por suerte ahí me parece que sí escucharon, ahí la Comisión Nacional tiene muchas organizaciones, entre ellas está ProDerechos, que fueron quienes impulsaron también la ley. Entonces, en eso me parece que estuvieron atinados, como, bueno, en otras cosas, ¿no? Pero entonces ahora en realidad se va a actuar, lo mismo que las internaciones compulsivas, cuando haya riesgo de vida, ¿no? Y que ahí también una de las cosas que se marcaba, que ese riesgo de vida se sigue evaluando por un médico, por un juez, ¿no? Cuando en realidad, ahora que hablaban ustedes de los procesos y las terapéuticas, muchas veces los que estamos viendo, digamos, a las personas como con más frecuencia, somos desde otras profesiones que a veces no es la medicina, ¿no? Claro. Entonces, bueno, ¿cuál es la incidencia ahí que se puede tener? ¿Cuáles son las garantías cuando uno se trabaja interdisciplinariamente? A ver, tanto para internar como no internar, ¿no? Otra cosa que está bueno que sepan los ciudadanos es que esta ley establece también como último recurso la internación. O sea que hay que hacer otras cosas antes de llegar a la internación. Pero además que durante las internaciones, y esto es muy importante porque todavía se sigue haciendo y esto se hace a nivel privado, una medida terapéutica es que la gente no vea a sus familiares, o sea, no pueda ser visitado durante los primeros días. Y eso ahora lo puede decidir la persona. O sea, no lo tiene por qué decidir el psiquiatra en este caso, porque le parece que tiene que estar aislado. O sea, el aislamiento y el encierro tendrían que ser dejados de lado a partir de esta ley, a partir de un cambio de paradigma. Perdón el desconocimiento, ¿eso aplica hoy? Eso aplica hoy. El aislamiento y el encierro en las primeras horas o primeros días. Totalmente, totalmente. Lo pregunto del desconocimiento. Sí, depende además del psiquiatra. Habrá psiquiatras más progresistas, otros menos. Digo progresistas no en el sentido político, sino en avanzada. Entonces, eso tiene que saberse porque eso angustia muchísimo. Cuando a veces una persona está en una crisis, le dicen, no tiene que estar aislado por una semana, no ver a nadie, eso es lo que... Bueno, en general eso hoy la familia y el mismo usuario va a poder definirlo con sus, obviamente, también en acuerdo, ¿no? Con sus, lo mismo si va a estar internado o no. Por eso recomendamos a la gente que entre, lea la ley, que también sepa en qué cosas estamos en desacuerdo de los que estuvimos impulsando esta ley y que no estamos de acuerdo en todos sus términos, pero sabemos que hay que seguir trabajando, y sobre todo en esto, ¿no? Nos preocupa mucho que la gente sepa en qué va a ganar en derechos, porque a veces cuando la gente padece y está vulnerable, obviamente lo que confía es en los profesionales. Pero también tenemos que empezar a confiar en nuestros propios recursos, ¿no? Digo, no sé, por ejemplo, a veces la gente no quiere estar internada y la familia la puede tener en la casa. Bueno, que pelee por tener en la casa y porque el acompañamiento y la terapéutica puede ser también ahí y no en un hospital y no en aislamiento, ¿no? Estás respondiendo una de las preguntas que te iba a hacer, porque
venía a cuento de mirando este medio vaso lleno, y más allá de que de repente algunas cosas no se pudieron concretar, y muchas de las cuales son reclamos que se realizan porque son exigencias internacionales, ¿qué cosas íbamos a poder ver que se modificaban en el corto plazo? Porque supongo que obviamente la ley, más allá de la reglamentación, tendrá sus cosas a corto plazo, mediano y largo plazo, claro, como algunos de los que hablábamos en la anterior entrevista. Pero ya me estás dando algunos elementos que son cambios sustanciales que se van a tener a partir de la reglamentación. Sí, sí. Y que son derechos que la gente va a poder... Y está bueno que se promocionen debidamente y se informen debidamente, que va a poder ejercer frente a los profesionales, ¿no? Sí, y que no estamos acostumbrados a ejercerlos, porque en general estamos acostumbrados a esperar y a someternos a que es igual tenemos que esperar 4 horas, porque después viene el médico. O sea, acá lo que no cambia, y eso está bueno que después nos pongamos a ver, es ese lugar del médico casi Dios que muchas veces sostenemos entre todos, ¿no? Entonces también implica eso, empezar como a cambiar y que la gente sepa, porque nos ha pasado a nosotros, por lo menos en este caso hablo desde Vilar de Voz, donde se trabaja empoderando en derechos, que hay mucha gente que no le gustan los derechos. ¿Por qué? Porque entonces el que tiene derechos queda como el lugar de la queja, o el lugar del querellante, o el lugar de claro, no me hace caso, no se somete. El cuestionamiento a la autoridad que a veces es como intocable, ¿no? Exactamente. Entonces, bueno, eso vamos a tener que acostumbrarnos, porque en realidad tiene que ver con también empezar a imponer y a conocernos nuestras propias formas de estar mejor, ¿no? Entonces, ¿cómo yo me reconozco? Bueno, y una de las cosas que nosotros decíamos, bueno, a pesar de que esté esta ley en términos de trastorno mental, los compañeros dicen yo no me llamo trastorno. Entonces, una cosa tiene que ver con eso. ¿Cómo me llamo? ¿Cómo yo me reconozco? ¿Cuáles son mis formas de padecer y mis formas de sanar? Y también saber que eso es, porque hay mucha gente que se asusta, y hay mucho imaginario todavía. Van a venir tiempos difíciles porque obviamente cerrar estas instituciones va a tener que ver, poner en tensión y en conflicto también intereses con fuentes laborales. Entonces, eso también lleva a que la persona, si es muy vulnerable, muchas veces quede en un lugar de rehén. Bueno, empecemos también a formarnos, y seguramente lo que venga ahora también tenga que ver por parte nuestra y la comisión, una formación en derechos, ¿no? Yo iba a decir, hay 2 aspectos acá fundamentales. Formar, porque no es solamente, no se arregla solamente diciéndole a la gente, lea y interésese por la ley, porque obviamente sabemos que además muchas veces las redacciones son bastante complejas para entenderlas, pero también para la otra parte, ¿no? El debido asesoramiento a los profesionales de la salud mental para saber cuáles son las reglas de juego que cambian ahora. Totalmente. En ese sentido también es importante que lo tengan claro. Sí, la ley además establece en algunos artículos, no me acuerdo ahora de memoria, la formación, la obligación de formar permanentemente a los profesionales, así como investigar y evaluar los servicios. O sea que por eso realmente hay algunos cambios. Si no podemos decir que es un cambio de paradigma total, ya es un paso bastante grande como para empezar a intentar cambiar algo, ¿no? Y en esto de, lo último, en esto de poder formar, pero también es importante cuando hablamos de empoderamiento en derechos, acompañar. O sea, porque a veces uno dice, bueno, hago esto y lo dejo solo. No, hay que ir acompañando, formando y también formándonos nosotros para saber bien, porque eso implica un análisis permanente de nuestras prácticas, ¿no? Como personas y como profesionales. Entonces, bueno, seguramente en ese camino nos van a encontrar. Muy bien, muchísimas gracias una vez más a Cecilia Baroni por estos minutos en la mañana de Arriba Gente. Bien, cerramos por aquí la entrevista.